Una camarera pobre, sin un centavo, tuvo apenas 3 segundos para decidir. Mirar hacia otro lado como si no hubiera visto nada, o salvar la vida del hombre más peligroso de Chicago. Rachel Brennan eligió lo segundo, y esa decisión de 3 segundos partió su vida en dos para siempre. Esa noche, bajo la luz amarilla y débil de un estacionamiento subterráneo, Rachel se esforzaba por arrastrar a un hombre inconsciente, pesado como una losa de piedra, mientras el agua de lluvia se filtraba desde el techo de concreto. No sabía su nombre. Solo había visto a 2 hombres con trajes de sastre inyectarle algo que le puso los ojos en blanco, fríos y afilados, antes de dejarlo tirado ahí como un cadáver desechado. Ella no tenía idea de que el hombre que acababa de esconder en el catre plegable de su destartalado apartamento era Caleb Mars, aquel del que toda la ciudad se atrevía apenas a susurrar como el jefe, aquel que solo necesitaba mover un dedo para hacer desaparecer sin rastro a los hombres más poderosos. Rachel pensó que había salvado una vida. No tenía idea de que acababa de meterse de lleno en una guerra cuyo precio podía ser todo lo que le quedaba en este mundo. Y cuando él despertó a la mañana siguiente, entre el olor antiséptico y la tos suave de una niña en el cuarto de al lado, el hombre no ofreció ni una palabra de agradecimiento. Sus ojos recorrieron aquella habitación humilde con la mirada de una bestia que acaba de despertar de golpe. Y entonces hizo una pregunta, con una voz baja y ronca, tan fría que le heló la espalda a Rachel. Una pregunta cuya respuesta ataría su destino al de él para siempre. Si esta historia te ha mantenido con el corazón en la mano hasta el final, dale like y compártela para que llegue a más personas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte la próxima historia dramática que conmueve el corazón. Aquella pregunta quedó suspendida en el aire frío de la habitación, pesada y afilada como una navaja pegada a la garganta. Rachel se quedó paralizada en el umbral, con las 2 manos aún sosteniendo la toalla húmeda que había estado a punto de llevarle para limpiarle la frente al desconocido. Abrió la boca para responder, pero tenía la garganta tan seca que no le salió ni una palabra. El hombre del catre plegable, poco a poco, apoyó las manos y se incorporó. Cada movimiento era lento y calculado, como si su cuerpo todavía luchara contra la droga que le quedaba en la sangre. Pero sus ojos estaban completamente despiertos. Sus pupilas grises y frías recorrieron la habitación una vez, tomando nota de cada detalle, cada salida, cada objeto barato que había ahí, antes de finalmente detenerse en el rostro pálido de Rachel. Repitió la pregunta, y esta vez cada palabra cayó lenta y clara, con una voz baja y áspera, pero con la autoridad de un hombre que nunca había tenido que preguntar 3 veces. ¿Sabía ella a quién acababa de arrastrar hasta este cuchitril? Rachel tragó saliva con fuerza. Respondió que no lo sabía. Solo había visto que alguien intentaba hacerle daño, y no podía simplemente dejarlo ahí. La comisura de la boca del hombre se levantó por un instante. No fue una sonrisa, sino algo más frío que el hielo. Dijo que se llamaba Caleb Mars, y que si ella supiera algo, lo que fuera, de esta ciudad, debería haber mirado hacia otro lado. Ese nombre golpeó los oídos de Rachel como un trueno. Lo había escuchado antes. ¿Quién vivía en Chicago y no había captado ese nombre en las historias que la gente susurraba a puertas cerradas? Un nombre ligado a rumores de almacenes abandonados y hombres que simplemente desaparecían de la faz de la tierra una mañana. La sangre pareció congelársele en el cuerpo, las rodillas le fallaron, y tuvo que aferrarse al marco de la puerta para no desplomarse. El hombre que creyó haber salvado resultó ser alguien a quien ni la policía se atrevía a nombrar en voz alta. Caleb observó cada cambio en el rostro de Rachel, de la confusión al horror. Y asintió levemente, como quien ya ha visto esa reacción cientos de veces. Dijo que ahora ella entendía, y que ese entendimiento acababa de convertirla en un problema. Rachel, temblando, preguntó qué iba a hacer con ella, con la voz quebrándose en la última palabra. Caleb no respondió de inmediato. Levantó una mano para tocarse la nuca, donde la aguja había dejado su marca, y frunció el ceño mientras una ola de mareo lo recorría. Pero incluso en ese momento de debilidad, no mostró ni rastro de miedo. Solo estaba calculando. Preguntó si ella había visto con claridad los rostros de los 2 hombres que lo habían dejado en el sótano, si había escuchado algo de lo que decían. Rachel negó con la cabeza, luego asintió, y finalmente tartamudeó que solo había alcanzado a escuchar parte de un nombre, que alguien llamado Van quedaría muy contento. En el instante en que ese nombre se le escapó de la boca, todo el cuerpo de Caleb se puso rígido. La mano que descansaba sobre su rodilla se cerró con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Un silencio aterrador cayó sobre la habitación,
roto solo por el leve sonido de tos que venía del cuarto de al lado y la lluvia golpeando contra la ventana agrietada. Rachel sintió que acababa de decir algo aún más peligroso que el hecho de haberlo salvado. Caleb levantó la vista hacia ella y su mirada había cambiado. Ya no era la mirada evaluadora de un depredador vigilando a su presa, sino algo tan fríamente calculador que le heló los huesos. Le ordenó cerrar la puerta, correr las cortinas y no llamar a nadie bajo ninguna circunstancia. Aunque su voz sonaba ronca y quebrada por la droga, seguía resonando con una fuerza innegable, la fuerza de un hombre al que otros habían pasado la vida obedeciendo. Rachel siguió sus órdenes como una máquina, con las manos temblando mientras corría la cortina desgastada. Cuando se dio la vuelta, Caleb había apoyado la cabeza en la pared y cerrado los ojos. Pero entre dientes apretados, dijo una frase que le apretó el corazón. Le dijo que desde el momento en que lo sacó de ese sótano, su vida ya no le pertenecía solo a ella. Y que si quería que ella y la niña del otro cuarto sobrevivieran esta semana, tendría que obedecer cada palabra que él dijera. Esa amenaza todavía resonaba en la cabeza de Rachel cuando se retiró en silencio al cuarto contiguo, donde la tos suave seguía subiendo a intervalos constantes. Y ahí, acurrucada bajo una manta delgada y deshilachada en los bordes, estaba cada razón por la que Rachel nunca se había permitido derrumbarse. Lucy tenía solo 7 años. Su carita pálida y diminuta estaba hundida contra una almohada vieja. Pero cuando escuchó los pasos de su hermana, la pequeña abrió los ojos a medias y le dedicó una sonrisa que hizo que, por un momento, todo el miedo en el corazón de Rachel se desvaneciera. Le susurró preguntando quién era el hombre extraño que estaba afuera. Rachel se sentó al borde de la cama, acariciando con suavidad el cabello fino de su hermana, y le dijo con voz dulce que era solo un amigo enfermo que necesitaba un lugar para descansar por una noche, y que se iría en la mañana, así que debía dormir tranquila. Lucy asintió y le creyó a su hermana, como siempre lo hacía. Porque en el mundo pequeño y pobre que las dos hermanas compartían, la palabra de Rachel era lo único seguro que les quedaba. Rachel se quedó ahí, viéndola volver a dormirse. Y en la oscuridad del cuarto, todo un tramo de su vida regresó a ella en silencio. Ella y Lucy habían quedado huérfanas siendo jóvenes, después de que un accidente se llevara a sus padres en una sola noche de lluvia, dejando a una chica que apenas cumplía 19 años a cargo de una hermanita casi recién nacida. Rachel alguna vez tuvo sueños propios. Había sido una estudiante destacada de contabilidad, la chica que siempre se sentaba en primera fila del auditorio, aquella de quien sus profesores creían que tendría un futuro sólido en las torres financieras que brillaban en la ciudad. Casi había llegado al final de ese camino. Había dominado los números, los balances, esos flujos de caja enredados que la gente común miraba y solo veía caos. Pero luego, aquella noche fatídica cerró todas las puertas de golpe. Se vio obligada a dejar su último año inconcluso, a guardar su título a medio terminar en el fondo de una caja de cartón, y a salir a la vida con una hermanita en brazos y una pila de cuentas que nunca parecían reducirse. Trabajaba como camarera en un club de lujo, donde los ricos entraban y salían. No porque amara el trabajo de servir hasta que los pies le dolieran cada noche, sino porque las propinas ahí eran lo único que mantenía la luz y el agua en ese apartamento, y a Lucy con sus medicinas. Cada vez que un cliente chasqueaba los dedos como si llamara a un animal, cada vez que alguien derramaba una copa de vino a propósito solo para verla agacharse y limpiarla, Rachel apretaba los dientes y se lo tragaba, porque entendía que la dignidad era un lujo que alguien en su posición no siempre podía darse. Lo soportaba, no porque fuera débil, sino porque cada dólar que ganaba tenía un rostro, el de su hermanita dormida ahí, la niña que vivía con una enfermedad renal que la obligaba a ir al hospital con regularidad, la niña a la que Rachel había jurado, frente a la tumba de sus padres, que protegería con su propia vida. Por eso, aunque el corazón le latía de terror por el hombre peligroso que estaba en la sala, aunque cada instinto le gritaba que agarrara a Lucy y huyera, Rachel no podía hacerlo, porque no tenía a dónde correr, nadie a quien pedir ayuda, y la pobreza le había enseñado que a veces la única manera de sobrevivir era quedarse quieta y enfrentar lo que venía. Ajustó con cuidado la manta de Lucy, se agachó a besarle la frente tibia, y se levantó con una calma forjada a través de años de dificultades. Cuando volvió a la sala, ya no era la mujer temblorosa que se había aferrado al marco de la puerta minutos antes. Era una hermana, alguien acostumbrada a cargar pesos que parecían imposibles de sostener. Se dijo a sí misma que, sin importar el costo, encontraría la manera de sacarlas adelante a las dos de esta tormenta, tal como había sobrevivido a cada tormenta anterior. Cuando Rachel volvió a salir, Caleb tenía los ojos abiertos y la mirada perdida en el vacío frente a él,
las manos sobre las rodillas, cerrándose y abriéndose en un ritmo constante, como si intentara contener una rabia que hervía desde muy adentro. Ella dejó el vaso de agua sobre la mesa desvencijada junto a él y preguntó en voz baja quién era ese hombre llamado Van que los otros habían mencionado, y por qué su propia gente lo quería muerto. Caleb soltó una risa seca, sin ninguna calidez. Dijo que ella acababa de hacerle la misma pregunta con la que él había pasado desmenuzándose la cabeza toda la semana. Russell Van, dijo, era el hombre que había estado a su lado durante 12 años. El hombre en quien había confiado más que en la sangre. El hombre al que había entregado las llaves de casi todas las puertas de su imperio. Su voz se hundió más, cada palabra parecía pasar entre dientes apretados, mientras le contaba que, en las últimas 3 semanas, uno por uno, los hombres más leales a su alrededor habían ido desapareciendo. A uno lo habían mandado lejos por un motivo que sonaba perfectamente razonable. Otro pidió de repente retirarse y volver a su pueblo natal. Otro simplemente dejó de contestar el teléfono. Al principio no sospechó nada, porque cada salida venía con una excusa impecable. Pero ahora, sentado en ese apartamento humilde, podía ver el cuadro completo. Cada pieza había sido retirada del tablero en silencio por Russell antes de dar su golpe, para que cuando el verdadero golpe llegara, no quedara nadie a su alrededor. Rachel escuchaba con un escalofrío recorriéndole la espalda. Preguntó por qué ninguno le había avisado. Caleb la miró con ojos tan agotados como afilados como el hielo. Dijo que esa era exactamente la crueldad del movimiento de Russell, no había matado a esa gente a gritos. Simplemente los había ido aislando uno a uno, comprando a unos con dinero, amenazando a otros a través de sus familias, asegurándose de que nadie se atreviera a decir una palabra, mientras cada uno creía que era el único al que estaban atacando. Para cuando Caleb entendió la verdad, ya estaba parado en medio de un desierto, un rey sin ejército. Dijo que la cena de la noche anterior se suponía que era para reunirse con unos socios importantes. Pero en realidad había sido una trampa preparada de antemano. La copa de vino en su mano ya venía drogada, y los hombres que él creía que estaban ahí para protegerlo llevaban tiempo recibiendo órdenes de Russell. Lo que más lo enfurecía no era haber caído, sino no haberlo visto venir, haber alimentado durante 12 años a una serpiente en la palma de su propia mano y haberla confundido con un hermano. Caleb se detuvo, el pecho subiendo y bajando porque la droga aún no había salido por completo de su cuerpo, haciendo pesada cada respiración. Pero sus ojos ardían con un fuego que Rachel no se atrevía a esquivar. Continuó diciendo que ahora no podía confiar en nadie. No podía llamar a su abogado, porque ese hombre podía ya pertenecer a Russell. No podía ir a ninguno de sus refugios habituales, porque cualquiera de ellos podía estar vigilado. Ni siquiera podía cruzar esa puerta sin temer que una bala lo esperara afuera. Rachel comprendió una verdad que la heló hasta los huesos, la única razón por la que él seguía sentado ahí, la única razón por la que se había visto obligado a depender de una mujer desconocida en un barrio pobre, era porque ella era la única persona en el mundo sin ninguna conexión con su vida, alguien a quien nadie esperaría, alguien a quien nadie podría rastrear. Caleb levantó la cabeza y la miró, y por primera vez algo parecido al reconocimiento cruzó por esa voz fría suya. Dijo que, irónicamente, sus enemigos eran tan incontables como hormigas, mientras que la única aliada que le quedaba era una pobre camarera que no sabía nada. Y no estaba seguro si debía reírse de eso o maldecir al destino por ello. Porque ella era la única persona en quien podía confiar, Caleb se vio obligado a hacer lo que nunca había hecho en su vida, poner su destino en manos de una desconocida. La miró directo a los ojos y le dijo que necesitaba su ayuda. No como una súplica, sino como una declaración, porque en su mundo la gente no rogaba, negociaba. Le explicó que en los próximos días habría una reunión de los líderes del bajo mundo de la región. Un consejo cuya voz decidía quién se sentaba en el trono y quién debía ser derribado. Russell estaba construyendo la historia de que Caleb había perdido la cabeza, que había colapsado, que ya no era capaz de sostener las riendas, y que si no aparecía ante ese consejo con pruebas que expusieran el verdadero rostro de Russell, todo lo que había construido caería en manos del traidor, y él mismo se convertiría en un nombre borrado de la memoria de la ciudad. Dijo que necesitaba a alguien que pudiera moverse a la luz del día sin llamar la atención, alguien lo bastante inteligente como para seguir los números. Y Rachel se dio cuenta de que él la había estado evaluando en silencio más de cerca de lo que ella creía. Se había fijado en cómo ella organizaba las cosas, en el cuaderno de gastos lleno de anotaciones sobre la mesa, y en cómo ella había notado de inmediato que algo andaba mal. Ella le preguntó por qué creía que aceptaría meterse en algo que podía costarle la vida.
Caleb guardó silencio un largo rato. Luego dijo algo que la sorprendió, dijo que no creía que ella lo hiciera por él. Creía que lo haría por la niña de ese cuarto, porque había entendido, por la mirada de sus ojos, que ella era el tipo de persona capaz de hacer cualquier cosa para proteger a su propia sangre. Y eso era algo en lo que él podía confiar más que en cualquier juramento de lealtad. Esas palabras tocaron un lugar escondido dentro de Rachel. Y quizás por eso, de repente, le preguntó qué lo había vuelto tan frío. Al principio, Caleb no tenía intención de responder, pero quizás porque su cuerpo estaba agotado, porque la noche estaba tan quieta, o porque por primera vez en muchos años estaba sentado frente a alguien que no quería nada de él, dijo en voz baja que no había nacido entre sedas y privilegios, como se rumoraba. Había crecido en un barrio obrero y pobre en el sur de la ciudad, donde el invierno se colaba por cada grieta de las paredes y el hambre era una compañera familiar. Alguna vez había lavado platos por dinero, había dormido en los porches de otras personas, y había construido todo con sus propias manos, desde la nada, durante años de los que nunca le hablaba a nadie. Pero lo que hizo que su voz se hundiera aún más, lo que hizo que su mano se cerrara de nuevo, fue cuando mencionó otro nombre, su hermano menor, Daniel. El único hermano que le quedaba en el mundo, aquel al que había jurado proteger. Dijo que muchos años atrás, alguien en quien alguna vez había confiado lo traicionó, había vendido la ubicación de Daniel al enemigo a cambio de un poco de dinero, y su hermano murió en una trampa que Caleb debió haber visto venir. Desde ese día, dijo, había enterrado su corazón bajo tierra. Había aprendido a no confiar en nadie, a no amar a nadie, porque cada vez que abría el corazón, alguien tenía que pagarlo con su vida. Rachel se quedó quieta. Miró al hombre frente a ella, y por primera vez ya no vio a un jefe aterrador. Vio a un ser humano que había perdido tanto que ya no se atrevía a guardar nada. Y en ese momento, una extraña compasión surgió entre dos personas de dos mundos que parecían no estar destinados jamás a cruzarse. Dos personas que ambas entendían lo que significaba cargar a alguien sobre los hombros al que había que proteger a cualquier costo. El silencio de esa comprensión compartida se rompió con el pequeño arrastrar de pies sobre el piso de madera. Y cuando ambos alzaron la vista, ahí estaba Lucy, parada en la puerta, con un platito en las manos, sosteniendo la mitad de una galleta de mantequilla que Rachel había guardado para ella desde la noche anterior. La niña se restregó los ojos y miró al hombre extraño en el catre, no con el miedo que los adultos siempre le tenían, sino con la curiosidad clara que solo tienen los niños. Luego avanzó con pasitos torpes, extendió el plato, y dijo con su vocecita todavía balbuceante que si él estaba enfermo, tenía que comer para mejorarse pronto, porque su mamá siempre lo decía. Ay no, su hermana siempre lo decía. Caleb se quedó quieto. Esos ojos tan acostumbrados a vigilar enemigos y a dirigir un imperio entero, de pronto parecían desconcertados frente a una niña de 7 años que esperaba solemne a que aceptara media galleta. Miró la manita diminuta, temblando por el esfuerzo de mantener el plato en equilibrio, miró el rostro pálido y pequeño iluminado por la alegría de dar. Y algo dentro de su pecho, algo que había enterrado durante años bajo una gruesa capa de hielo, se resquebrajó levemente. Rachel dio un paso adelante para detenerla, con miedo de que su hermana lo molestara, pero se quedó paralizada al ver a Caleb estirar la mano lentamente. La mano que había hecho temblar a los hombres más duros ahora tomaba con suavidad la mitad de la galleta de la mano de la niña, como levantando algo precioso y frágil. Le dio las gracias en voz baja, con un tono algo torpe, una palabra de agradecimiento que quizás no le había dicho a nadie con sinceridad en mucho tiempo. Lucy sonrió, mostrando el hueco de un diente que le faltaba. Luego se subió al catre a su lado y le preguntó con inocencia si sabía contar cuentos, porque su hermana siempre estaba ocupada trabajando, así que casi nunca había alguien que le contara un cuento antes de dormir. Caleb abrió la boca, y luego volvió a cerrarla. No sabía qué responder, porque en toda su vida nunca le había contado un cuento de hadas a nadie. Su mundo no tenía lugar para cosas tan suaves como esa. Miró a Rachel como pidiendo ayuda, y ella no pudo evitar sonreír. Por primera vez desde esa noche aterradora, una pequeña sonrisa, pero suficiente para suavizar la tensión que envolvía la habitación. Lucy no esperó respuesta. Empezó a parlotearle sobre el gato callejero que a veces llegaba a la ventana, sobre el dibujo que había hecho en clase, sobre su sueño de ver el océano algún día. Y Caleb simplemente se quedó ahí, escuchando. No la interrumpió. No mostró impaciencia. Solo observaba a la niña en silencio con una mirada que Rachel nunca antes había visto en él. Una mirada tan suave que apenas podía creer que fuera el mismo hombre frío de momentos atrás.
En ese breve instante, dentro de ese apartamento apretado y humilde, se coló una calidez extraña, algo que Caleb había perdido hacía mucho tiempo y que creía que nunca volvería a sentir. La sensación de un hogar, de la risa de una niña, de las cosas simples que ni siquiera su enorme fortuna podía comprarle. Cuando Lucy finalmente bostezó a lo grande y frotó la cabeza contra el hombro de su hermana, pidiendo volver a dormir, Caleb se quedó ahí sentado, viendo a las dos hermanas desaparecer tras la puerta del cuarto. Y por primera vez en muchos años, se dio cuenta de que había cosas en este mundo que valía la pena proteger, no porque trajeran poder o beneficio, sino simplemente porque eran puras y valiosas. Ese pensamiento lo inquietó y, a la vez, despertó algo dentro de él que creía muerto hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se colaron por las rendijas de las cortinas, Caleb pudo incorporarse. Su rostro ya no estaba tan pálido, y sus ojos habían recuperado algo de su filo natural, señal de que la droga en su cuerpo por fin empezaba a desaparecer. Le pidió a Rachel que le contara en detalle sobre el lugar donde trabajaba. Y cuando ella mencionó el nombre del club, un destello de reconocimiento cruzó sus ojos, porque exactamente ahí había comenzado esa noche fatídica. Rachel de repente recordó, y en su mente regresó a la noche, apenas unos días antes, cuando el club había recibido a un invitado especial que hizo que tanto el personal como los gerentes se doblaran en una reverencia casi hasta el suelo. Ese hombre había entrado y todo el salón pareció dejar de respirar. La gente más ruidosa bajó la voz de inmediato. Todos evitaban mirarlo directamente, y Rachel se había preguntado entonces quién podía ser ese hombre para hacer que toda una multitud de gente poderosa se encogiera de miedo así. Ahora sabía que el hombre que irradiaba ese tipo de autoridad, esa que congelaba todo el salón, era Caleb Mars, el mismo hombre que ahora estaba sentado frente a ella. Pero lo que la hizo estremecerse aún más fue que esa misma noche, justo antes de que todo pasara, se había cruzado con otro invitado, un hombre de cabello canoso, vestido con ropa cara y rodeado de un séquito, el hombre que a propósito le había derramado una copa de vino encima, para luego humillarla en voz alta frente a todos, llamándola basura indigna de su mirada, amenazando con hacer que perdiera su trabajo solo porque había tardado un poco en traer una toalla para limpiar. Ella había apretado los dientes y bajado la cabeza para disculparse, aunque la culpa no había sido suya, tragándose esa humillación como se había tragado tantas otras antes. Mientras Rachel le contaba lo que había pasado, la expresión de Caleb cambió levemente. La presionó con preguntas sobre la apariencia del hombre, su forma de caminar, la gente que lo rodeaba, y mientras más escuchaba, más oscuros se volvían los ojos de Caleb, como la superficie de un lago antes de una tormenta. Al final dijo un nombre, y confirmó que el hombre que la había humillado no era un desconocido, sino uno de los hombres de más confianza de Russell, un eslabón crucial en la red de traición tejida a su alrededor. Caleb se puso de pie lentamente, y aunque sus piernas aún estaban algo inestables, su porte ya había vuelto a ser el de un hombre nacido para mandar. Se acercó a la ventana, miró la ciudad despertando allá abajo, y cuando habló ya no quedaba rastro de agotamiento en su voz. Solo la frialdad mortal de una bestia que ha terminado de lamerse las heridas y está lista para volver a cazar. Dijo que Russell había cometido un error fatal al pensar que derribarlo una vez sería el fin de todo. Porque el peor enemigo de un hombre no es la fuerza de su rival, sino su propia arrogancia, y Russell había sido demasiado arrogante al dejarlo con vida. Caleb se volvió hacia Rachel, con los ojos brillando de una determinación de hierro. Dijo que a partir de ese momento, cada pieza que Russell había movido se convertiría en un cuchillo vuelto en su contra. Y en cuanto al hombre que se había atrevido a humillarla en ese club, dijo con una voz suave como terciopelo y fría como el acero, ese hombre aprendería el precio de acosar a alguien más débil que él. En su mente, Caleb comenzó a trazar cada paso de su contraataque, a quién debía contactar primero, dónde guardaba Russell sus secretos más sucios, y cómo dar vuelta el tablero antes de que se reuniera el Consejo de Líderes. Y por primera vez desde la noche en que fue traicionado, los ojos de Caleb ya no cargaban la soledad de un hombre acorralado, sino la mirada de un jefe listo para recuperar todo lo que le pertenecía. Pero el plan de Caleb ni siquiera había tenido tiempo de ponerse en marcha cuando el otro bando golpeó primero. Y con suficiente crueldad, el golpe no fue dirigido a él, sino a la persona más débil de todo este tablero. Esa tarde, cuando Rachel fue al club para su turno como de costumbre, apenas cruzó la puerta trasera cuando el gerente la detuvo. Con el rostro esquivo, sin atreverse a mirarla directo a los ojos, le tartamudeó que la habían despedido, con efecto inmediato. Y cuando Rachel se quedó atónita y preguntó por qué, que había hecho mal después de tantos años de dedicación,
él solo bajó la cabeza y murmuró que la orden venía de arriba, que no tenía poder para decidir y que lo lamentaba de verdad. Rachel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se obligó a preguntar quién había dado la orden, pero el gerente solo le puso en la mano lo último de su sueldo y se alejó a toda prisa, como si quedarse a su lado un minuto más fuera peligroso. Cuando salió a la calle fría, un auto de lujo se deslizó y se detuvo cerca de la acera. La ventana bajó, y un rostro que nunca había visto, pero que cargaba una autoridad fría, la miró a través del hueco. El hombre en el auto no dio su nombre. Solo dijo, con una voz tan calmada que daba miedo, que ella era una mujer inteligente, y que una mujer inteligente debía saber cuándo soltar las cosas que no le pertenecían. Dijo que ella había traído por accidente a su casa un objeto muy peligroso, y que gente como ella, gente sin protección, con una hermanita enferma que cuidar, no debía meterse en los juegos de los hombres poderosos. Sus palabras eran suaves en la superficie, pero cada sílaba se le clavó en el miedo más profundo, porque mencionó a Lucy. Él sabía de Lucy, y eso significaba que la habían estado vigilando, que sabían exactamente dónde estaba su punto débil. Antes de que subiera a la ventana, le dejó una última advertencia, que perder ese trabajo era solo el comienzo, y que todavía tenía una oportunidad de detener todo ahí, si sabía lo que le convenía. Luego el auto se alejó y desapareció entre el flujo de gente, dejando a Rachel clavada en la acera, con el corazón latiendo violentamente y las manos heladas. Caminó a casa tambaleándose, y en todo el trayecto los números seguían subiendo en su mente como una obsesión. La renta de este mes todavía no estaba pagada. La cuenta de luz ya estaba vencida. Y más importante que todo, el próximo tratamiento de Lucy, que sin ese trabajo, Rachel no tenía idea de cómo iba a costear. Durante tantos años había ahorrado cada dólar, se había quedado sin comida ni ropa decente, se había tragado cada humillación, solo para aferrarse a ese trabajo de camarera como si fuera su único salvavidas. Y ahora, en una sola tarde, ese salvavidas le había sido arrancado de las manos brutalmente. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque se había atrevido a hacer algo bueno. Cuando llegó al apartamento, Rachel se quedó parada en silencio afuera de la puerta un largo rato. Se secó a toda prisa las lágrimas que estaban a punto de brotar para que Lucy no las viera, respiró hondo y se obligó a poner una sonrisa calmada en el rostro antes de entrar, porque sabía que aunque el mundo entero se derrumbara, no tenía permitido dejar que su desesperación se marcara en la cara de su hermanita. Pero cuando la puerta se cerró detrás de ella y se recostó contra la pared, Rachel sintió que el peso sobre sus hombros era más terrible que nunca, como si el cielo entero se estuviera aplastando sobre los hombros delgados de una mujer de apenas 26 años, que ya se había visto obligada a cargar el peso de toda una vida. La desgracia nunca llega sola, y apenas unos días después de perder el trabajo, una madrugada, Rachel notó que Lucy estaba más cansada de lo normal. La niña ya no parloteaba como siempre, sino que permanecía inmóvil, con el rostro tan pálido que a Rachel se le apretó el corazón. Se apresuró a llevarla al hospital. Y después de horas de espera que parecían interminables en aquel pasillo blanco y frío, el doctor salió con una expresión grave y dijo que la condición de Lucy había empeorado, que la niña necesitaba cirugía lo antes posible, antes de que todo se saliera de control, y que esta era su mejor oportunidad de tener una vida normal otra vez. Debió haber sido un rayo de esperanza. Pero cuando el doctor mencionó el costo de la cirugía y el tratamiento que vendría después, Rachel sintió que el mundo entero le daba vueltas, porque esa cifra era tan grande que estaba fuera incluso de sus sueños más descabellados, una cifra que no se habría atrevido a imaginar ni trabajando 10 años como camarera, mucho menos ahora que ni siquiera tenía trabajo. Se hundió en la silla de plástico fría del pasillo, se cubrió la cara con las dos manos, y por primera vez, después de tantos años obligándose a ser el sostén de su hermana, se sintió completamente indefensa, como alguien luchando contra una corriente violenta, mientras todo a lo que podía aferrarse se le iba escapando de las manos, uno tras otro. Pensó en pedir dinero prestado, pero ¿a quién le podía pedir? Pensó en vender las pocas pertenencias pobres de su apartamento, pero aunque juntara todo, no alcanzaría ni para lo mínimo. Y mientras más pensaba, más sentía que la acorralaban sin salida, donde el amor que sentía por su hermanita se había convertido en una soga apretándole la garganta. Fue en ese momento, el más desesperado, cuando salió por la puerta del hospital con los ojos enrojecidos, que apareció de nuevo un auto conocido. Y esta vez el hombre de cabello canoso no estaba sentado adentro. Bajó él mismo, con una sonrisa cortés que Rachel reconoció de inmediato como lo más peligroso del mundo. Se presentó como Russell Van, el nombre que había escuchado a Caleb mencionar con toda la furia de su corazón,
y dijo que lamentaba mucho enterarse de la enfermedad de la niña, que una criatura tan indefensa de verdad no debería sufrir así. Luego hizo una pausa para dejar que esas palabras calaran en el corazón de Rachel. Dijo que él era la única persona capaz de resolver todos sus problemas económicos con un solo movimiento de cabeza. Que la cirugía de Lucy, las cuentas acumuladas, y un futuro tranquilo para las dos hermanas, todo lo que ella anhelaba hasta que le ardía por dentro, él se lo podía dar de inmediato. Rachel se quedó paralizada mientras él ponía frente a ella lo que más necesitaba en el mundo. Y entonces entendió que aquello no era bondad, sino una trampa calculada hasta el último detalle, porque él continuó diciendo que, a cambio, ella solo necesitaba hacer una cosita muy pequeña, decirle dónde se estaba escondiendo Caleb Mars, que estaba planeando, y todo lo que escuchara de su boca. Hablaba con una voz dulce como miel derramada, diciendo que ella no le debía nada a ese hombre, que era solo un extraño que se había aprovechado de su bondad y la había arrastrado a este pantano, mientras que Lucy era de su propia sangre, la persona a la que tenía el deber de poner por encima de todo. Le dejó una tarjeta de presentación y el mensaje de que tenía 2 días para pensarlo, y que a veces, en la vida, para salvar a quien uno ama, una persona se ve obligada a sacrificar uno u otro principio. Luego se subió al auto y se fue, dejando a Rachel parada en la línea más delgada de su vida, con la vida de su hermana de un lado y su propia conciencia del otro. Durante los 2 días siguientes, Rachel vivió una lucha terrible como nunca antes había conocido. La tarjeta de Russell descansaba en su bolsillo como un carbón encendido que no se atrevía a tirar. Por las noches se sentaba junto a la cama de Lucy y la veía dormir, escuchando la respiración débil de la niña, mientras la razón le gritaba por dentro que bastaba una sola llamada. Que solo tenía que revelar dónde se escondía Caleb y su hermana se salvaría. Que ya no tendría que ver a la niña luchar contra su enfermedad y la desesperanza. Tiene razón, se decía a través de las lágrimas. Caleb solo era un extraño. Él la había arrastrado al peligro. No era su deber protegerlo. Lucy era todo lo que tenía en este mundo. Pero cada vez que ese pensamiento surgía, otra imagen regresaba, la del hombre frío aceptando con suavidad la mitad de una galleta de la mano de Lucy, sus ojos suavizándose mientras escuchaba a la niña hablar de su sueño de ver el océano. Recordó la historia del hermano menor que había perdido por una traición. Recordó la mirada en sus ojos cuando dijo que confiaba en ella porque era el tipo de persona capaz de hacer cualquier cosa para proteger a su propia sangre. Y entonces Rachel entendió algo esencial. Si lo entregaba para salvar a su hermana, tal vez salvaría el cuerpo de Lucy. Pero mataría la parte más humana de sí misma, esa que le había enseñado a Lucy a valorar. Se convertiría exactamente en lo que había despreciado toda su vida, alguien que traiciona la confianza a cambio de beneficio. Y nunca más podría mirar a su hermana a los ojos y enseñarle sobre la honestidad. La pobreza podía quitarle el trabajo, el dinero, casi todo lo que tenía. Pero había algo que se dijo a sí misma que jamás le permitiría robarle, su propia dignidad. Cuando Caleb regresó después de un día reuniendo información, notó de inmediato que algo andaba mal con Rachel. Y con la agudeza de un hombre que había pasado toda su vida entre intrigas y conspiraciones, la presionó hasta que ella rompió en llanto y le contó todo. Desde la cirugía que Lucy necesitaba, hasta el encuentro con Russell, la oferta que le había hecho, y los 2 días de tormento que acababa de soportar. Caleb escuchó en silencio, sin mostrar ninguna emoción en el rostro. Y en ese momento, Rachel sintió medio miedo y medio alivio, porque había elegido decir la verdad en lugar de traicionarlo en secreto. Lo miró directo a los ojos y le dijo que se había negado. Que sin importar cuán importante fuera su hermana para ella, no podía cambiar eso apuñalando por la espalda a un hombre que había confiado en ella, y que sentía no poder darle una solución más fácil. Un largo silencio cayó entre ellos. Luego Caleb hizo algo que la dejó atónita. Se acercó a ella y dijo, con voz baja y ronca, que a lo largo de 12 años había visto a la gente venderse unos a otros por poco dinero, había visto que rápido desaparecía la lealtad ante la tentación. Y sin embargo ella, una mujer que no le debía nada, estando frente a la oportunidad de salvar a su hermana, había elegido cumplir su palabra. Dijo que eso era lo más valioso que alguien le había dado jamás. Y que por primera vez, después de todos esos años enterrando su corazón, de verdad creía en otro ser humano. Luego sacó su teléfono, hizo una llamada breve, y se volvió para decirle a Rachel que no tenía que preocuparse más por la cirugía de Lucy. Él se haría cargo de todos los costos. No como un trato, no para atarla a él, sino simplemente porque era lo correcto, y porque una niña tan pura merecía la oportunidad de ver el océano.
La confianza que se había formado entre ellos se convirtió rápidamente en acción, porque Caleb sabía que, para derribar a Russell, las palabras vacías no significaban nada. Necesitaba pruebas irrefutables de los crímenes del traidor, y esas pruebas estaban escondidas dentro de un discreto almacén que Russell usaba para guardar cada transacción sucia bien enterrada, fuera de la vista. Esa noche, después de dejar a Lucy al cuidado de una vecina amable, Rachel siguió a Caleb hasta un distrito de bodegas en las afueras de la ciudad, donde largas filas de contenedores permanecían silenciosas bajo la luz pálida de la luna. Caleb desactivó la primera capa de seguridad con los movimientos entrenados de un hombre que sabía exactamente cómo funcionaba el bajo mundo. Y cuando la pesada puerta metálica se deslizó y se abrió, apareció ante ellos un cuarto entero lleno de archivos, computadoras y cajas de documentos. Caleb podía forzar la entrada, podía manejar cualquier obstáculo en su camino. Pero cuando se enfrentó al mar enredado de cifras en la pantalla, hasta él tuvo que negar con la cabeza y admitir que ese no era su terreno. Y fue entonces cuando Rachel dio un paso al frente. Se sentó frente a la computadora, y en ese momento, la mujer que alguna vez había bajado la cabeza tímidamente en el bar pareció convertirse en alguien completamente distinto. Sus ojos se afilaron y sus dedos se movieron sobre el teclado con la confianza de una persona que regresaba a algo que alguna vez dominó. Los números que a Caleb le parecían un desorden sin sentido, comenzaron a contarle a Rachel toda una historia. Ella siguió cada flujo de dinero como huellas en la nieve. Y en poco tiempo, empezó a notar las irregularidades. Le mostró a Caleb gastos disfrazados con astucia bajo la cobertura de contratos de consultoría falsos, empresas fantasma creadas solo para mover dinero antes de desaparecer. Y explicó con voz firme que así era exactamente como la gente lavaba dinero que no podía explicar. Mientras más profundizaba, más clara se volvía la imagen. Rachel descubrió una cadena de transferencias regulares hacia nombres que Caleb reconoció de inmediato como funcionarios, varios policías e incluso un juez. Prueba innegable de que Russell había comprado toda una red para proteger sus negocios sucios. Pero lo que más los heló a los dos fue cuando Rachel rastreó el dinero hasta muchos años atrás y encontró un pago inusualmente grande, ligado exactamente al periodo en que había muerto el hermano menor de Caleb. Un vínculo que mostraba que la traición de Russell no era solo cosa de ahora, sino que sus manos llevaban manchadas mucho tiempo, que era él quien había movido los hilos detrás de la vieja trampa que se había llevado la vida de Daniel. Cuando Rachel levantó la vista y le contó a Caleb lo que había encontrado, vio su rostro palidecer mortalmente y luego endurecerse, su mano se cerró con tanta fuerza que temblaba, y ella entendió que acababa de poner en sus manos no solo un arma para recuperar su imperio, sino también la respuesta al dolor que lo había atormentado por años. Rachel copió rápidamente toda la información en un pequeño dispositivo, con las manos trabajando con urgencia mientras su mente permanecía fríamente clara. Borró con cuidado las huellas de su acceso para que Russell no supiera que su bóveda de datos había sido violada. Cada paso demostraba que ella no era una simple espectadora atrapada en la tormenta, sino un eslabón crucial, la mente que había convertido el caos en una acusación completa. Justo cuando sacó el dispositivo y se puso de pie, a punto de decirle a Caleb que ya tenían todo lo que necesitaban, un sonido estridente rasgó de golpe el silencio de la bodega. Empezó a sonar una alarma, y luces rojas comenzaron a parpadear salvajemente por toda la habitación, señal de que su presencia había sido descubierta. La alarma chillaba como una bestia enfurecida, y Caleb reaccionó al instante con los reflejos de un hombre acostumbrado a vivir al filo. Tomó la mano de Rachel y la sacó del cuarto, con la voz urgente pero extrañamente calmada, diciéndole que tenían que salir de ahí de inmediato antes de que bloquearan todas las salidas. Los dos corrieron por el corredor completamente oscuro entre las filas de contenedores, sus pasos mezclándose con el aullido agudo de la alarma. Y solo unos segundos después, desde atrás llegó el sonido de otros pasos pesados y gritos de órdenes. Los hombres que Russell había apostado para vigilar el lugar los habían descubierto y ya habían comenzado la persecución. Rachel corrió con todo lo que tenía, el corazón latiéndole como si fuera a estallarle en el pecho. Pero se obligó a mantenerse cerca de Caleb, quien sostenía firme su mano y no dejaba de cambiar de dirección por los pasillos enredados, como un laberinto que parecía tener ya memorizado. Justo al doblar en una esquina escondida, dos hombres corpulentos les bloquearon el paso de repente, y sin un instante de duda, Caleb empujó a Rachel detrás de él para protegerla, y se lanzó directo contra ellos. Aunque su cuerpo todavía no se había recuperado del todo de la droga, Caleb se movía con la decisión y la precisión letal de un hombre que había sobrevivido incontables peleas. Cada golpe era limpio,
rápido y exacto. Dejó fuera de combate al primer hombre en apenas unos segundos, luego se volvió y dominó al segundo, derribando a los dos con una eficiencia fría y ni un solo movimiento desperdiciado. Rachel se aplastó contra la pared, aferrando con fuerza contra el pecho el dispositivo con los datos valiosos, como si sostuviera la vida misma. Los ojos se le abrieron de par en par al ver al hombre que hacía tan poco había aceptado con dulzura un pedazo de galleta de manos de su hermana, regresar ahora a su verdadera naturaleza de gobernante del bajo mundo. Y entendió que el poder que hacía temblar a toda la ciudad era real. Una vez que los dos guardias cayeron, Caleb no se detuvo ni un segundo. Volvió a tomar la mano de Rachel y siguió avanzando, porque el ruido había despertado todo el distrito de bodegas y más hombres ya venían corriendo hacia ellos. Cruzaron por una puerta lateral que Caleb tenía planeada de antemano y salieron al oscuro estacionamiento trasero, donde el auto los esperaba, justo cuando una ráfaga de gritos y varias sombras salían disparadas detrás de ellos. Caleb empujó a Rachel al asiento, luego se deslizó rápido tras el volante. El motor rugió y arrancaron hacia adelante mientras algunos perseguidores intentaban seguirlos por un tramo. Pero con su manejo magistral y su conocimiento de cada calle estrecha y ruta escondida de la ciudad, Caleb fue dejándolos atrás poco a poco, serpenteando por calles desiertas hasta que las luces de los hombres que los perseguían desaparecieron por completo del espejo retrovisor. Pasó un buen rato antes de que Caleb estuviera seguro de que nadie los seguía, y solo entonces frenó el auto. Dentro del vehículo no quedaba nada más que el sonido entrecortado de su respiración y el latido de corazones que todavía no se calmaban. Rachel miró temblorosa el dispositivo en su mano, y soltó una risa medio de alivio, medio de pánico, al darse cuenta de que lo habían logrado, y más importante que nada, habían traído consigo lo único que podía darle vuelta al juego entero. Caleb la miró, y sus ojos se suavizaron por un breve momento al ver que ella estaba a salvo. Dijo en voz baja que ella lo había hecho muy bien, que sin ella todo lo de esa bodega no habría sido más que un montón de papeles sin sentido para él. Y ese elogio, raro en un hombre como Caleb, calentó a Rachel en medio de su temblor, aunque sabía que el camino que tenían por delante todavía estaba lleno de peligros esperándolos. Con la evidencia en sus manos, Caleb ya no era un fugitivo. Empezó a pasar al ataque, y su primer movimiento fue buscar la manera de contactar a la gente que alguna vez le había sido leal, para reconstruir sus fuerzas. Pero también era la apuesta más peligrosa, porque después de que Russell lo hubiera superado una vez, ya no podía estar seguro de quién seguía de su lado y quién ya había sido comprado. Caleb decidió apostar por un hombre llamado Marcus Doyle, alguien que había estado a su lado desde los primeros días. Alguien que recientemente había cortado todo contacto y desaparecido de cada reunión, dejando a Caleb dividido entre creer y dudar si Doyle también le había dado la espalda como tantos otros. Arregló verse con Doyle en un lugar discreto, y cuando Rachel le preguntó con ansiedad qué pasaría si era una trampa, Caleb solo respondió con voz baja y tranquila que a veces, para recuperarlo todo, un hombre tenía que apostar una vez, y necesitaba saber la verdad, fuera cual fuera. El encuentro se desarrolló bajo una tensión insoportable. Caleb entró con todos los sentidos tensos como un cable, listo para lo peor. Pero lo que pasó los dejó atónitos, tanto a él como a Rachel. Resultó que Doyle no lo había traicionado en absoluto. Al contrario, se había retirado en silencio a las sombras en cuanto olfateó el complot de Russell, fingiendo desaparecer para proteger su vida y, en secreto, reunir a la gente que seguía siéndole leal, esperando el momento correcto para regresar y ponerse al lado de Caleb otra vez. Doyle dijo que había intentado encontrar una manera de avisarle a Caleb, pero cada línea de comunicación ya estaba controlada por Russell, así que se vio obligado a guardar silencio y actuar en secreto, y nunca dejó de creer que Caleb estaba vivo y que volvería. En el momento en que Caleb se dio cuenta de que, en medio de un mar de gente traidora, todavía había un hombre que había mantenido intacta su lealtad, algo dentro de él se aflojó. Apretó con fuerza el hombro de Doyle, y eso fue todo lo que necesitó decirse entre dos hombres que alguna vez habían caminado juntos entre la vida y la muerte. Con Doyle y los hombres leales de vuelta, la fuerza de Caleb se restauró rápidamente, y ahora estaba listo para cobrar las deudas pendientes. Lo primero que hizo fue lidiar con el subordinado que había humillado a Rachel en el club, el hombre que era tanto un eslabón de Russell como un símbolo de la costumbre de pisotear a los débiles, algo que Caleb despreciaba más que nada. Mandó a su gente a buscarlo, y cuando aquel hombre, antes tan arrogante, fue llevado ante Caleb, toda su fanfarronería habitual se desvaneció, reemplazada por el temblor de alguien que sabía que había enfurecido a la persona equivocada. Caleb no necesitó violencia excesiva. Solo se quedó ahí sentado,
repitiendo con calma cada insulto que ese hombre había lanzado contra Rachel, y luego, con frialdad, le hizo entender que el mundo en el que creía estar por encima de todos había cambiado. Que la mujer a la que había tratado como basura ahora estaba protegida por una fuerza con la que ni siquiera se atrevía a soñar en desafiar, y que de ahora en adelante tendría que desaparecer de esta ciudad si quería conservar lo que le quedaba. El hombre agachó la cabeza y suplicó. Caleb simplemente hizo un gesto con la mano para que su gente se lo llevara. Un castigo sin sangre, pero suficiente para aplastar por completo el orgullo arrogante de un hombre acostumbrado a acosar a los más débiles que él. Cuando Rachel se enteró de lo que había pasado, no sintió una satisfacción llena de odio. Lo que sintió fue un extraño alivio, porque por primera vez en su vida, alguien había salido a exigir justicia por ella. Y se dio cuenta de que la autoridad aterradora de Caleb, puesta donde correspondía, podía convertirse en un escudo para las vidas pequeñas y frágiles que eran pisoteadas cada día mientras nadie alzaba la voz por ellas. El destino parecía decidido a poner a prueba a esos dos hasta el final, porque el día en que el Consejo de Líderes del Bajo Mundo se reunía para decidir el futuro de Caleb, caía exactamente el mismo día en que el hospital había programado la cirugía de Lucy. Los dos acontecimientos más importantes en la vida de ambos se vieron forzados al mismo momento, colocando a cada uno en un campo de batalla distinto donde ninguno podía ocupar el lugar del otro. Esa mañana, el aire dentro del pequeño apartamento estaba cargado de tensión. Rachel vistió a Lucy con su ropa más ordenada, obligándose a mantener la voz calmada mientras le decía a su hermana que hoy los doctores la iban a ayudar a mejorar, para que después pudiera correr y jugar todo lo que quisiera, e ir a ver el océano como siempre había soñado. Lucy alzó sus grandes ojos redondos hacia su hermana, y luego miró a Caleb, que estaba de pie en silencio junto a la puerta. La niña dijo con inocencia que no tenía miedo, porque tenía a su hermana y a él a su lado. Y esa frase tan pura hizo que ambos adultos apartaran la mirada para ocultar la emoción que les subía por dentro. Caleb se acercó, puso la mano sobre el cabello de la niña con un gesto torpe pero tierno, y le dijo a Lucy con una voz raramente suave que tenía que portarse bien y ser fuerte, y que cuando despertara, todo iba a estar mucho mejor. Después de llevar a las dos hermanas al hospital, Caleb se paró frente a la puerta de la sala de espera. Y ese fue el momento en que tuvo que elegir entre dos lugares donde su corazón quería estar. De un lado estaba la batalla para recuperar todo lo que había construido en toda su vida. Del otro, la niña y la mujer que habían encendido de nuevo en él una luz que creía apagada. Rachel notó la lucha en sus ojos, y fue ella quien habló primero. Dijo que él tenía que ir. Que si no se presentaba ante el consejo ese día, todos los sacrificios que ambos habían hecho no significarían nada. Que Russell ganaría y nunca los dejaría vivir en paz. Le tomó la mano, con los ojos enrojecidos pero la mirada firme, y le dijo que ella se quedaría ahí con Lucy, que ese era su campo de batalla, mientras que el mundo de afuera era el de él, y cada uno tenía que pelear donde le correspondía. Luego se encontrarían de nuevo, cuando todo hubiera terminado. Caleb la miró largo rato, con toda una tormenta de cosas sin decir en los ojos. Luego asintió levemente. Le dijo que, pasara lo que pasara, tenía que avisarle de inmediato. Había asignado a hombres de confianza para proteger el hospital en secreto, asegurándose de que ninguno de los hombres de Russell pudiera acercarse a las dos hermanas. Justo antes de darse la vuelta, Caleb se detuvo, y en un gesto que ni él mismo esperaba de sí, le apretó suavemente la mano a Rachel, como una promesa silenciosa. Luego dijo que volvería. No que tal vez volvería, sino que volvería, sin duda. Cuando su figura desapareció más allá de las puertas del hospital, Rachel se dio la vuelta y se sentó en la larga banca del pasillo, con las manos fuertemente entrelazadas, y comenzó su propia batalla, una batalla sin disparos ni golpes, solo la espera insoportable y las plegarias susurradas por la pequeña vida que peleaba detrás de la puerta del quirófano. Al mismo tiempo, en el auto que corría a toda velocidad por el corazón de la ciudad, Caleb permanecía en silencio, con el rostro endurecido como piedra. En el bolsillo de su abrigo estaba el dispositivo con todos los crímenes de Russell, el arma que había pagado con sangre. Y mientras más se acercaba al lugar donde se reunía el consejo, más fríos y afilados se volvían sus ojos, porque sabía que en las próximas horas o recuperaría todo, o lo perdería por completo. Y esta vez no había vuelta atrás para nadie. Mientras Lucy había entrado al quirófano y la luz que indicaba que la cirugía estaba en curso se encendía en rojo sobre la puerta, Rachel estaba sentada en el pasillo silencioso, completamente ajena a que, mientras se entregaba en oración por su hermana, el peligro se acercaba en silencio.
Después de descubrir que su bóveda de datos había sido violada, y de sospechar que Rachel era el eslabón crucial que había ayudado a Caleb, Russell decidió dar su último movimiento desesperado. Creía que si lograba controlar a esa mujer, tendría una rehén en sus manos para obligar a Caleb a inclinarse ante el justo en la reunión del consejo. Apareció en el pasillo del hospital con varios de sus hombres, todavía con su apariencia pulida y cortés, pero con los ojos cargados ya de la locura de un hombre que sabe que está al borde del colapso. Russell caminó hasta ella y se sentó a su lado, hablando con una voz suave cargada de amenaza, diciendo que ella de verdad era una mujer interesante, que había rechazado su generosa oferta solo para ayudar a su enemigo a desenterrar cosas que debían quedarse enterradas para siempre. Rachel se puso rígida, pero no dejó que el miedo se le notara. Solo respondió con frialdad que no le tenía miedo, que había hecho lo que creía correcto y que no se arrepentía. Russell soltó una risa baja. Dijo que su valentía era admirable, pero también muy tonta. Luego se acercó, y bajando la voz, le dijo que ahora tendría que acompañarlo obedientemente, porque si armaba un escándalo en un lugar tan público, solo complicaría más las cosas. Luego insinuó que sabía exactamente dónde estaba su hermanita dentro de ese edificio. Esas palabras hicieron que la sangre de Rachel pareciera congelarse. Pero justo en ese momento, recordó de golpe que Caleb le había dicho que había asignado gente para proteger ese lugar en secreto. Y en efecto, justo cuando uno de los hombres de Russell estaba por acercarse, dos hombres desconocidos llegaron en silencio desde el otro extremo del pasillo y se pararon entre Rachel y el grupo de Russell, haciendo que Russell se detuviera en seco al darse cuenta de que Caleb había anticipado esa jugada. Un tenso enfrentamiento se desató en silencio ahí mismo, en el pasillo del hospital. Nadie se atrevía a hacer un movimiento imprudente porque era un lugar público. Y Russell, por furioso que estuviera, entendía que no podía actuar abiertamente. Apretó los dientes, miró a Rachel, y dijo que esto no había terminado. Que aunque hoy estuviera protegida, eso no cambiaría el resultado de allá afuera. Pero lo que Russell no esperaba era que Caleb, en camino al consejo, había ordenado de inmediato dar la vuelta al auto en cuanto recibió noticias de que Russell había aparecido en el hospital, apostando todo su futuro para volver corriendo y proteger a Rachel, porque para él, en ese momento, la vida de la mujer que le había dado su confianza y la niña que le había calentado el corazón importaban más que cualquier trono. Cuando Caleb entró a zancadas por el pasillo del hospital con el rostro frío como el hielo, todo el espacio pareció quedarse quieto. Russell se dio la vuelta, y por primera vez un destello de pánico apareció en sus ojos, porque no podía creer que Caleb se atreviera a abandonar la reunión decisiva para volver ahí. Los dos enemigos jurados se enfrentaron cara a cara, y Caleb habló con una voz profunda y fría, diciendo que si Russell se atrevía a tocarle un solo cabello a Rachel o a la niña, no habría lugar en esta tierra lo bastante lejos para esconderse. Russell intentó salvar lo que le quedaba de compostura. Soltó una risa débil y dijo que Caleb había cometido un error fatal al perderse la reunión. Que ahora el consejo se lo entregaría todo a él. Pero Caleb solo respondió con calma, con una sola frase que hizo que el rostro de Russell palideciera, preguntándole quién le había dicho que se la perdería, y diciendo que a veces, para tender una trampa perfecta, un hombre tenía que hacer creer a la presa que ya había ganado. Resultó que todo el movimiento de Caleb había sido calculado hasta el último detalle. Porque mientras Russell volcaba sus fuerzas en organizar el intento de secuestro en el hospital, y estaba seguro de que Caleb estaría ausente, los hombres de Caleb y Doyle habían llevado en silencio la evidencia hasta el lugar donde se reunía el consejo, y habían retrasado la sesión hasta el momento exacto. Una vez que Caleb tuvo la certeza de que Rachel y Lucy estaban a salvo bajo la protección de su propia gente, ordenó a Doyle que retuviera a Russell, y luego condujo de inmediato hasta el salón donde esperaban los líderes del bajo mundo, con los hombres de Doyle arrastrando a un Russell cautivo, paralizado por el impacto al darse cuenta de que había caído en la misma trampa que creía estar tendiendo. El salón era un cuarto enorme donde los hombres más poderosos del bajo mundo de la región estaban sentados alrededor de una larga mesa. Y cuando las pesadas puertas se abrieron de golpe, todos los ojos se volvieron hacia Caleb, que entró con la presencia de un rey que regresaba a reclamar su trono, sin ningún rastro del hombre que alguna vez había sido abandonado en un estacionamiento subterráneo. Russell, escoltado tras él, intentó salvar la situación acusando a gritos a Caleb de haber perdido la cabeza, de ya no tener la lucidez para dirigir, de ser indigno de sostener el poder, y afirmando que él mismo era quien merecía tomar el mando. Algunos miembros del consejo, ya influenciados por Russell, empezaron a murmurar. Pero Caleb no se dejó sacudir. Avanzó hasta el centro del salón,
puso el dispositivo con la información sobre la mesa, y comenzó a proyectar todo lo que Rachel había descifrado. Cada flujo de dinero sucio, cada soborno, cada nombre de funcionario y policía corrupto, apareciendo uno tras otro ante todo el consejo. Su voz resonó fría y poderosa mientras exponía que el verdadero traidor no era otro que Russell Van, el hombre que había ido purgando en silencio a la gente leal, el hombre que lo había drogado y derribado para robarle el poder. Y lo más importante de todo, señaló el viejo pago que Rachel había descubierto, y dijo cada palabra con peso, declarando que Russell era quien estaba detrás de la muerte de su hermano menor, todos esos años atrás. Todo el salón se estremeció. Los murmullos de momentos antes se convirtieron en indignación, porque en su mundo, por despiadados que fueran, la traición desde dentro y apuñalar a un hermano por la espalda seguían siendo pecados imperdonables. Russell sintió que el tablero se había volteado completamente en su contra. En pánico, gritó que todo era falso, que Caleb había armado todo para incriminarlo, y desesperado, se lanzó torpemente a tomar el dispositivo de la mesa, intentando destruir la evidencia. Pero Caleb ya había anticipado ese movimiento desesperado. En un solo gesto decidido, detuvo la mano de Russell, lo sometió con control frío, y sin un solo movimiento de más, lo obligó a arrodillarse justo frente a todo el consejo. La resistencia de Russell se apagó cuando varios de los otros líderes también se pusieron de pie, con los ojos ya dictando el veredicto. Uno de los líderes más viejos, un hombre respetado por todo el consejo, se levantó lentamente y declaró que la verdad era demasiado clara, que Russell Van había cometido la ofensa más prohibida y enfrentaría las consecuencias que merecía, mientras afirmaba también que Caleb seguía siendo el único hombre digno de mantener su posición. Russell fue escoltado fuera bajo las miradas de desprecio de todos los presentes, todo el poder y las intrigas que había pasado años construyendo colapsando en ruinas en un solo instante. Y cuando volteó a ver a Caleb con ojos llenos de odio e incredulidad, Caleb solo respondió con la mirada tranquila de un hombre que había recuperado la justicia por su hermano muerto, un castigo que no necesitó sangre y que aún así aplastó por completo al causante de tanto dolor. En cuanto todo se resolvió en el consejo y Russell fue escoltado fuera, Caleb no se quedó ni un segundo más a saborear su victoria. Salió corriendo de inmediato del salón con un solo pensamiento en la cabeza: tenía que volver con Rachel y Lucy, porque para él, ahora, el trono que acababa de recuperar no era tan importante como las noticias de ese quirófano. Al mismo tiempo, en el hospital, Rachel seguía sentada en el pasillo con las manos fuertemente entrelazadas. La luz roja sobre la puerta del quirófano llevaba horas encendida, horas que se sentían como toda una vida. Y cada minuto que pasaba era otro minuto en que su corazón se aplastaba entre la esperanza y el miedo. Había rezado hasta quedarse sin palabras, había recordado cada sonrisa, cada frasecita inocente que su hermana había dicho alguna vez, y se dijo que si había algún milagro en este mundo, por favor que se lo dieran a esa pequeña vida que peleaba detrás de esa puerta. En ese preciso momento, Caleb entró a zancadas por el pasillo del hospital y encontró la mirada de Rachel. La puerta del quirófano se abrió lentamente y el doctor salió, bajándose la mascarilla para revelar una sonrisa cansada pero cálida. Dijo que la cirugía había salido muy bien, que Lucy había superado el momento más peligroso y ahora se recuperaría poco a poco, que con los cuidados adecuados podría vivir una vida sana y normal como cualquier otro niño. Por un segundo, Rachel se quedó paralizada, como si no pudiera creer lo que había escuchado. Luego, cuando esas palabras por fin calaron en su mente, rompió a llorar. Pero esas lágrimas eran completamente distintas a cada lágrima que había derramado en todos los años anteriores. Eran lágrimas de un alivio abrumador, de una felicidad que nunca se había atrevido a soñar. Las piernas le fallaron por el agotamiento y la emoción, y Caleb fue quien dio un paso adelante justo a tiempo para sostenerla, dejando que se apoyara en él y llorara todo el peso que había cargado sobre los hombros durante demasiado tiempo. Él no dijo nada. Solo la envolvió en silencio con sus brazos y la sostuvo firme. Y en esos brazos, por primera vez, después de tantos años obligándose a ser el sostén de otra persona, Rachel se permitió ser débil, se permitió apoyarse en alguien. Cuando la ola de emoción por fin cedió, Rachel levantó el rostro para mirar a Caleb. Y entre lágrimas, preguntó si todo afuera estaba bien, si había recuperado lo que le pertenecía. Caleb asintió levemente. Le dijo que Russell había pagado por todo lo que había hecho, que finalmente se había hecho justicia, no solo para él, sino también para el hermano menor que había perdido tantos años atrás. Los dos se quedaron ahí, de pie en el pasillo del hospital. Uno acababa de recuperar todo un imperio, la otra acababa de conservar la vida más preciosa de su mundo.
Y se dieron cuenta de que esos dos campos de batalla, que parecían separados, en realidad siempre habían estado unidos, porque la victoria de ninguno de los dos podía ser completa sin la del otro. Un poco después, cuando les permitieron entrar a verla, Rachel caminó suavemente hasta la cama del hospital donde Lucy dormía en paz. El rostro de la niña seguía pálido, pero la mirada agotada y dolorida de los últimos días se había desvanecido, reemplazada por la calma de un sueño profundo y reparador. Caleb se quedó de pie en silencio detrás de ellas, observando a las dos hermanas con una emoción creciendo con fuerza en su pecho. Y comprendió en silencio que ese pequeño hogar en el que había caído por accidente aquella noche fatídica se había convertido en lo que más quería proteger en el mundo entero. Los días que siguieron pasaron como un nuevo capítulo lleno de ternura en la vida de Rachel, una vida que casi no había conocido más que tormentas. Porque Caleb, ahora con su poder y su posición completamente restaurados, arregló en silencio todo para asegurarse de que las dos hermanas nunca más tuvieran que vivir con carencias ni miedo. Se hizo cargo de todos los gastos del tratamiento y la recuperación de Lucy, asegurándose de que la niña fuera atendida por los mejores doctores, pero lo hizo todo con discreción y cuidado, sin convertirlo nunca en un favor por el que Rachel tuviera que sentirse agradecida o en deuda con él. Cuando Rachel, con timidez, dijo que no sabía cuándo podría pagarle todo lo que había hecho por ella y su hermana, Caleb solo negó con la cabeza y respondió con voz cálida y baja que era ella quien le había dado mucho más. Porque la noche en que lo sacó de ese sótano, no solo le había salvado la vida. También había salvado algo dentro de él que llevaba muerto mucho tiempo. Admitió que durante años había vivido como una sombra fría, sin creer en la bondad ni en la existencia de personas dispuestas a dar sin esperar nada a cambio, hasta que la conoció a ella, una mujer que no tenía nada en las manos salvo un corazón honesto, y que aún así se había atrevido a rechazar una fortuna entera con tal de mantener intacta su conciencia. Dijo que ella le había enseñado algo que toda una vida peleando en el bajo mundo nunca había podido enseñarle, que la dignidad de una persona no se mide por cuánto poder o dinero tiene, sino por lo que logra conservar cuando la acorralan. Entre los dos, un sentimiento había empezado a crecer en silencio, sin que ninguno supiera exactamente cuándo había comenzado. No era un amor que ardía deprisa, sino un vínculo cultivado a través de los peligros que habían sobrevivido juntos, de los momentos vulnerables que habían compartido, del entendimiento silencioso entre dos personas que alguna vez creyeron que estarían solas hasta el final de sus vidas. Había tardes en que Caleb pasaba por el pequeño apartamento, ahora reparado y con más calidez, y se sentaba a escuchar en silencio a Lucy hablar de la escuela, y Rachel se daba cuenta de que el hombre que alguna vez había hecho temblar a toda la ciudad había encontrado paz en las cosas más simples, las que nunca antes había tenido. Una vez, cuando los dos estaban parados juntos junto a la ventana, mirando cómo se encendían las luces de la ciudad mientras Lucy dormía profundamente, Caleb se giró un poco y miró a Rachel largo rato. Sus ojos ya no cargaban el filo helado de un jefe, sino la mirada cálida de un hombre que atesora lo que tiene frente a él. Dijo en voz baja que toda su vida había estado acostumbrado a que la gente se acercara a él por miedo o por interés, y que nunca había sabido lo que se sentía que alguien lo mirara como a un ser humano normal, hasta que ella apareció. Rachel alzó la vista, con el corazón latiendo a un ritmo que creía haber perdido después de tantos años, y respondió que ella tampoco había pensado que encontraría un lugar donde apoyarse en medio de esta vida tan difícil. Ninguno de los dos se apresuró a ponerle nombre al sentimiento que crecía poco a poco entre ellos, porque ambos entendían que algunas cosas preciosas necesitan ser sostenidas con delicadeza y florecer a su propio tiempo. Pero en el momento en que su mano rozó suavemente la de ella junto a esa ventana, los dos supieron en silencio que se había abierto una nueva puerta. Un comienzo que dos personas que habían sufrido demasiadas pérdidas ahora merecían recibir, después de todo lo que habían pasado para encontrarse. Pasaron muchos meses. El crudo invierno de ese año dio paso a días más cálidos, y Rachel ahora estaba de pie en una playa azotada por el viento, viendo a Lucy correr y saltar por la arena, con el color de vuelta en sus mejillas, su risa clara mezclándose con el sonido de las olas rompiendo en la orilla, tal como el sueño inocente que alguna vez le había contado a un hombre desconocido aquella noche fatídica. Caleb estaba de pie junto a Rachel, ya no el jefe frío que toda la ciudad temía, sino simplemente un hombre que había encontrado paz junto a las personas que amaba. Y mientras observaba a las dos hermanas jugar, una sonrisa verdadera apareció en ese rostro alguna vez endurecido por las intrigas y la pérdida, el tipo de sonrisa que ni el dinero ni el poder jamás habían podido comprarle. Su historia, la de una camarera pobre y un jefe poderoso, dos personas que parecían separadas por un abismo, los había unido y les había permitido salvarse mutuamente,
no a través de la riqueza o el estatus, sino a través de la bondad más simple y la honestidad del corazón humano. Y ese es también el mensaje que esta historia quiere dejar, que la dignidad de una persona nunca se mide por el dinero que tiene en el bolsillo ni por la posición que ocupa en la sociedad, sino por las decisiones que se atreve a tomar cuando la acorralan, por si puede seguir aferrándose a la bondad y a la honestidad cuando todo la empuja a rendirse. Rachel pudo haber vendido su conciencia a cambio de una salida fácil. Pero eligió conservar su dignidad. Y esa elección no solo no le costó todo, sino que le trajo una nueva vida, un hogar y un amor que nunca se había atrevido a soñar. La vida a veces nos pondrá a prueba con las circunstancias más crueles. Pero recuerda siempre que la bondad que nace del corazón nunca es en vano, y que hasta el acto más pequeño de generosidad puede encender una llama capaz de cambiar toda una vida, tanto para quien la recibe como para quien la da. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha dejado algo en que reflexionar, dale like a este vídeo, compártelo con más personas y suscríbete a nuestro canal para que cada día puedas escuchar más historias significativas que conmueven el alma. Nos encantaría saber cómo te sentiste con la historia que acabas de escuchar, así que no dudes en dejar un comentario compartiendo las emociones más profundas de tu corazón, porque cada palabra que compartes es una fuente valiosa de aliento para nosotros. Gracias por escuchar hasta el último momento. Que tú y tus seres queridos siempre tengan salud de sobra, vivan en paz y estén llenos de alegría en cada día que pasa. Nos despedimos por ahora, y nos vemos en la próxima historia.